Ahí está. Ya. Para seguir con las preguntas, ¿puede hablarnos sobre algún proyecto de investigación que haya sido particularmente significativo para usted? Mira, son hartos, pero a mí me gustaría concentrarme en uno que, digámoslo así, es como un intermedio entre mi función académica y mi función profesional. ¿Bien? Pues son cosas distintas. Una cosa es enseñar, una cosa es escribir, otra cosa es investigar, y otra distinta es trabajar, llamémoslo así, de verdad. La parte como académico-investigativa no es 100% profesionalizante. Es una profesión también, pero es distinto, por ejemplo, defender a una persona de verdad, de carne y hueso, que tú le puedes perder la plata que él gana, a escribir un paper que lo van a leer, no sé, tres viejas o tres viejos. Eh, pero, pero combinando esas dos cosas, la parte profesional y la parte, llamémoslo así, académica, cuando entro a la Defensoría Laboral, el entonces director general de la corporación donde trabajo yo, eh, me llama y me dice, mira René, tú que te dedicaste al tema académico, ¿por qué no escribes algo que tenga que ver con lo laboral? Pero llamémoslo así, como con las notas académicas. Así, por ejemplo, cántate una ranchera, pero con música clásica, no sé, ¿cachai? Así con modo clásico, etcétera. O no sé, pues esa misma ranchera así como en rock, ¿cachai? Así como que se nota que es tocado en esa clave. Y recuerdo haber hecho un artículo del finiquito, acerca de la voz finiquito, cómo entender el finiquito, cuáles son las características del finiquito, etcétera. Entonces lo hice, llamémoslo así, en, bien académico, con fuentes, con bibliografía, llamémoslo así, quedó bien, bien encachadito. Y yo hacía rato que ya no trabajaba en la universidad, porque como te digo, estaba en la Defensoría Laboral, pero consideré que como habiendo trabajado yo muchos años en la universidad, habiéndome dedicado a lo que te conté de la bibliografía, habiendo sido director de la carrera, habiendo sido secretario académico, habiendo sido profesor de Derecho Civil durante muchos años, dije, bueno, voy a mandarle este artículo a la universidad por si les sirve de algo. Y se los mando a la gente de la universidad que estaba entonces en esos cargos. Y resulta que me responden y me dicen que no les interesa, que no va por su línea de investigación. Lo más chistoso es que en ese tiempo la universidad en el área del derecho no publicaba nada. Y cuando te digo nada, es nada. Y la verdad es que yo quedé súper picado, po, porque dije, esto no puede ser, pues como, qué raro. Entonces quedé tan picado que yo dije, ya, ¿cuál es la mejor universidad del mundo en idioma español para mandar mi artículo y que me digan ellos si está mal o no? Porque yo consideraba que no podía ser. Entonces lo que hice fue remitir el artículo a la revista latinoamericana de Derecho Social, que es el área de Derecho Laboral, de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más grandes del mundo. Ya. Y por último dije, ya, si no me pescan estos gallos, no importa, pero son los mejores del mundo, ¿cachai? Así es. O sea, imagínate, por la UDA, que había sido mi universidad, que yo había sido autoridad, ellos dijeron que no. Bueno, la cosa es que a las 2 semanas me llaman o sea, me contactan por correo electrónico de la UNAM, eso fue el año 2010, 11 por ahí, y me piden por favor autorización para publicar mi artículo en la revista latinoamericana de Derechos Sociales, y habían quedado encantados, que estaba muy bueno, que era súper interesante. Y de hecho fue tanto que me invitaron a hacer clase en el doctorado de la UNAM. Mira, ¿cachai? Entonces fue estupendo. Eso, o sea, gracias Suda por decirme que no, porque si no me hubieran dicho que no, yo no lo mando a México, ¿cachai? Y si no lo mando a México, no viajo nunca, porque yo no había salido en ese instante de Copiapó. Entonces eso me permitió estar en la universidad, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, me correspondió hacer clase en el doctorado,
después estuve en Chihuahua, en Guatemala, ¿dónde más estuve? En Guadalajara, y eso me sirvió después para hacer mi estudio de magíster en la Argentina. Entonces, de alguna manera, con eso como que se me abrió una puerta internacional bien interesante y cuyos contactos mantengo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ahora yo reviso artículos en la revista, ¿cachai? ¿Entendí? O sea, fue algo muy, muy, muy gratificante en términos profesionales. Eso con respecto de temas de investigación, de lo jurídico. Y claro, la parte profesional hoy día me absorbe más, no estoy dedicado al 100% en hacer investigación jurídica. Pero bueno. Y respecto a, siguiendo lo mismo del tema de investigación, ¿cómo ve usted el impacto de su trabajo en la sociedad y Ujú, específicamente en el campo del derecho? O sea, ujú, ¿cómo espera que sus investigaciones actuales o pasadas o futuras ujú. influencien la práctica del derecho o la sociedad en general? Sí, sí. Mira, por ejemplo, en el artículo este del finiquito que te comentaba recién, de alguna manera fue influyente porque después de ser publicado en la UNAM, fue publicado en la Universidad de Chile. Y después de eso, varios tesistas nacionales, cuando se refieren al tema, me citan a mí. ¿Cachai? Entonces, eso es como, de alguna manera, un aporte en la parte, de alguna manera, científica del tema. Pero considero que mi aporte mayor lo hice en la época que me dedicaba a enseñar derecho civil, cuando hice una obra bien larga que son una obra que se llama Derecho Civil Patrimonial, ¿ya? Que abarca las asignaturas que hoy, hasta el día de hoy se enseñan, que son de Derecho Civil 1, 2 y 3, que son 6 libros bien contundentes, digámoslo así, pero que era una bibliografía tan profusa que yo de alguna manera traté de compactarla y que les ha servido a los estudiantes de Derecho para estudiar Derecho Civil hasta el día de hoy en varias partes del país. O sea, las personas que estudian para el examen de grado, de hecho, gente que ni me conocen, han estudiado conmigo. Entonces, ese es un aporte, llamémoslo así, más que a la disciplina propiamente tal, es un aporte a los muchachos que estudian, porque no es lo mismo que, como te decía recién, que yo te mande a estudiar 10 libros a que te diga, mira, aquí hay 3. Notoriamente una ayuda. Eso, en cuanto a lo jurídico y hoy día, eh, hace, hace ya 3 años, terminó un doctorado en filosofía y lógica y de alguna manera me ha acercado a los estudios históricos. Entonces me gustaría en el futuro dedicarme o dedicar energía a hacer investigación histórica, particularmente en lo que dice relación con nuestra región, con Copiapó, con el país, con Chile, y principalmente con rescatar el legado hispanoamericano, rescatar nuestro idioma, nuestra religión, en definitiva las raíces que nos hacen existir como pueblo hasta el día de hoy. Así es que en lo futuro me gustaría eso. Ya, gracias. Y volviendo al tema de la especialización en el derecho laboral, ¿qué retos y oportunidades observa actualmente en esta especialización? Mira, en materia laboral, el desafío principal cuando se inició lo que te comentaba recién, que era la reforma procesal laboral, era adaptarse al cambio de paradigma que significa un juicio escrito, en donde, por ejemplo, tú para contestarle a la contraparte estás en el computador y puedes teclear tranquila y dices, voy a borrar. ¿Te fijas? Así como sin la presión, ¿me entiendes? De estar enfrente tuyo con alguien ahí que te está contestando, o que tú tienes que contestar inmediatamente, no que no puedes revisar un libro, ¿cachai? O sea, si por ejemplo tú estás haciendo un escrito, tú puedes buscar bibliografía, puedes buscar en Google y amononar un escrito que te quede más o menos encachado.
En cambio, en materia oral, si yo te digo algo y tú me tienes que contestar, no puedes buscar en Google para responderme, tienes que responderme al tiro con lo que tú sabes. Ese desafío de la profesión jurídica es algo propio de los 2000 para acá, no existía antes. Entonces, adecuar eso oral a lo laboral creo que fue una cuestión más o menos importante. Hoy día, claro, la gran mayoría está como habituado. Eso por una parte. Por otra parte, lo bueno de la justicia laboral es que no están las noticias. Fíjate que tú no vas a escuchar en las noticias que la abogado laboral no sé qué. No pasa nada, pero sí vas a escuchar noticias de los abogados fiscales, defensores o los temas de familia. Y principalmente con críticas en el sentido que no funcionan. Lo que quiero decir es que hay un adagio, un refrán antiguo que se dice en inglés, pero que es not news, good news. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay noticias porque son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que la justicia laboral oral ha funcionado y no es comidillo. No sé si me estoy dando a entender. Eso Sí, significa que está funcionando y que funciona relativamente bien. Y el desafío sería, más allá de lo jurídico, porque esto es una cuestión técnica, ¿cachai? O sea, litigar, interrogar testigos, es una cuestión así como, no sé, como sacar una uña. Si fueras tu médico, sacarte una uña es una cuestión técnica. Una pregunta distinta es, ¿cómo lo hacemos para que no se encarnen las uñas? ¿Me entiendes? Que va más allá de la profesión. Yo creo que el desafío en materia laboral, que más allá de mi profesión, es que mejore la economía para que exista más trabajo. Yo creo que a todos nos interesa eso, pero no está en nuestras manos. Esa es otra cuestión también, pues, o sea, esperemos que las cosas económicamente mejoren. Ese sería mi deseo. sí, entiendo. Siguiendo con este tema del trabajo, le quería preguntar en qué instituciones se encuentra actualmente involucrado y cuáles son sus roles o su trabajo específico dentro de esta institución. Bien, mi trabajo, llamémoslo así, de tiempo completo, es ser abogado defensor laboral en la Oficina de Defensa Laboral de Copiapó, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Esa es la institución que me cobija el día de hoy. Y en la extra programática también asesoro instituciones. En algún momento tuve oficina particular también, pero como te comenté fuera, producto de los sucesos de octubre del 2019 y particularmente la pandemia, hizo que tuviéramos que cerrarlo y posponerlo. Y llamémoslo así, en lo académico investigativo, estoy vinculado al Instituto de Estudios Hispanoamericanos, en donde ahí desarrollamos temas históricos, filosóficos, etcétera, que son los que hoy día más me llaman la atención, digámoslo así, como la extra programática, ¿cachai? Eso. Sí, Pero todavía se dice así en el colegio, ¿cierto? sí. Eso, bueno, eso. Con respecto a estas mismas instituciones que usted menciona, ¿cómo cree que influyen estas instituciones con respecto a su trabajo como abogado o las investigaciones o proyectos que usted tenga? Mira, en la corporación el tema es 100% profesional, ¿ya? La participación mía es de abogado, o sea, como si fuera médico, mi pega es operar, eso. Mi trabajo en la Oficina de Defensa Laboral es ir a juicios. Prácticamente todos los días tengo más de 3 juicios, casi todos los días atiendo más de, no sé, de 4 o 5 personas. eh, Ese es nuestro trabajo, ¿ya? Aproximadamente al mes tenemos, por lo menos yo tengo más de 20 trabajadores que dependen de mi trabajo para recuperar sus indemnizaciones, etcétera. Eh, y en lo otro, que es más el área, llamémoslo, de investigación, como te decía recién, estoy orientándome más al área histórico-filosófica y particularmente al rescate del idioma español y de la religión católica en tanto raíces de nuestra chilenidad. Ya. Como yendo más a profundidad con su trabajo personal.
¿Tiene algún caso en particular que le haya apasionado más que otro, que le haya llamado más la atención? ¿Y por qué? Mira, yo creo que el caso más fuerte en términos mediáticos es uno que me tocó eh, asumir siendo muy joven, el año 2005, que es el caso este del violador de Copiapó, en donde me tocó representar a las víctimas en aquella oportunidad. Estoy hablando del año 2005 o 2007, por ahí. Y de hecho es tan fuerte ese caso que hasta el día de hoy me llaman de la televisión para dar entrevistas cada cierto tiempo. De hecho, hace poco rechacé una entrevista porque, eh, y ya era mucho ya, pues, o sea, ¿para qué seguirle dando? Pero te mandé ahí un extracto de una entrevista en el Informe Especial, en el Mega, etcétera. Claro, lo que pasa es que ese tipo de casos tan fuertes golpean a la opinión pública, entonces sería como raro no citarlo, porque fue una cuestión muy fuerte, muy delicada. Los casos de violación son de verdad estremecedores, son, a ver, no te estoy mintiendo al decirte que cuando me tocó tomar ese caso, uno no queda bien. Y de hecho, esa fue una de las decisiones por las cuales no me dediqué al área penal, porque es muy fuerte, no creo que una persona cualquiera pueda tomar esas cosas que son tan sórdidas. Pero como es pega, uno tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso, como te digo, fue cuando recién estaba partiendo, llamémoslo así. En materia laboral propiamente tal, yo creo que fue bien desafiante. En la época, pues, estaba recién llegado a la Defensoría Laboral, yo llegué en el 2009 y el 2010 fue el tema de los mineros, ¿cierto? Sí, Sí, fue el 2010. Y resulta que, claro, el, perdóname la palabra, pero el show estaba concentrado en los que estaban enterrados, y que la cuestión, y que los sacamos, y el papelito y todo ese cuento, cierto que dio la vuelta al mundo. Pero sí, nadie se ocupó ni se preocupó de los otros trabajadores que quedaron, o sea, los que quedaron afuera, quedaron sin pega. Y eran muchos. Recuerdo más de 100, imagínate. Todos estaban pendientes de los que, oye, por razones obvias, si no. No estoy diciendo que no haya tenido que ser así, pero los que quedaron afuera quedaron súper desmejorados. Y imagínate con la empresa que obviamente iba casi a desaparecer, etcétera. Entonces, ahí nos tocó de alguna manera ayudar a esos trabajadores, pero había que hacerlo rápido y había que hacer más de 100 demandas, llamémoslo así, casi al hilo. Entonces a mí me correspondió organizar equipos para sacar ese trabajo, pues y en menos de una semana teníamos las 100 demandas presentadas, así que eso fue bien gratificante igual, po. Y menos mal que después hubo, no recuerdo en este rato lo específico de dónde salieron los recursos, creo que de NAMI, pero pagaron rápido. Y pagaron rápido también porque nosotros habíamos presentado demanda. Entonces fue llamémoslo así, un desafío importante. Lo otro, en términos laborales, de una trabajadora del hospital que era honorario y que el hospital le desconocía su maternidad. Se le estaba negando su condición de trabajadora embarazada. Eh, y ahí también me tocó intervenir exitosamente, tuvo repercusión en la prensa. Creo que esas cosas son relevantes, son importantes para de alguna manera, como preguntaba recién, qué impacto social tiene. El impacto social de la protección a la maternidad es fundamental, pues. O sea, si no protegemos la maternidad, en realidad no vamos a poder supervivir como especie. Tan simple como eso. Y a veces instituciones públicas, como el mismo hospital de Copiapó, desconocían los derechos de la maternidad de una trabajadora. Así es que, gracias a nuestra intervención, también se pudo restablecer ahí el orden natural de las cosas. Así es que, bueno, y en el día a día también, pues, piensa tú que, aunque sea sencillo, cuando a un trabajador o a una trabajadora le pagan lo que le deben, que es gracias a ti o por tu intervención, es gratificante, sin duda.
eh, eh, es una bonita labor. Eso. Ya. Siguiendo con lo mismo de las anécdotas o de su experiencia personal, ¿podría compartir alguna anécdota o experiencia como que considere memorable en su tiempo en la oficina de defensa donde se encuentra actualmente o en su rol como secretario regional? Mira, la Defensoría Laboral destacaría esta de los mineros que no eran los 33 que te conté recién. Yo creo que esa es bien, bien significativa. En este rato nomás. Uy, es que son tantas cosas, pero a ver. Bueno, que hubo, es triste sí, porque un, un trabajador nuestro iba a cobrar y antes de cobrar, un pobrecito se murió. Fue re triste, así como un chiste de esos chistes negros. Eh, en la Ceremi recuerdo particularmente el tema de la relación con los gremios de micros y colectivos, que me tocó ahí trabajar bastante con ellos, ¿no? Es una relación bien complicada, pero yo traté de hacerlo como lo hacía relacionándome con mis alumnos en la escuela de Derecho. O sea, así como que fueran un centro de alumnos, Mm, yo me sí, relacionaba con ellos como que fueran del centro alumno. Entonces, la pasaban bien igual, pues. De hecho, me decían profe, es muy chistoso. En vez de decirme Ceremi, me decían profe. Y recuerdo que cuando el gobierno me sacó, ellos no querían que me fuera, así, de esa onda, así como, no, profe, no se vaya, cuestiones así. Fue chistoso. Lo otro, proyectar el terminal, que lamentablemente por cuestiones políticas no se hizo. Yo quería que se hiciera ahí en el sector Tornini. Recuerdo que el actual alcalde dijo que no, porque quería hacer un mall ahí. Bueno, hoy día se recuperó el sector Tornini. Pero ahí en la Secretaría es una cuestión distinta, porque como se intervienen factores políticos, la verdad es que es poco lo que tú puedes hacer profesionalmente. O sea, tú puedes ser brillante profesionalmente hablando, pero imperan otras cosas que son políticas y que escapan a tu, a tu radio de acción profesional. O sea, creo que me ha ido mejor como profesional que como político, sin duda. Pero me sirvió para aprender esa parte, la parte política, que es complicadísima, es dura igual. ya. Y ahora que habla como de las capacidades que usted ha tenido en todo este tiempo, ¿considera que haya características y habilidades que sean fundamentales para los profesionales que se desempeñan en el área del derecho? Yo creo que sí. Una característica primordial es la capacidad de transmitir ideas. O sea, es como raro un abogado, una abogada que no sepa expresarse bien. Es como raro una abogada que no lea, que no le gusta leer, que no le gusta investigar, que no le gusta la historia, que no le gusta eh, la ciencia política, que no le gusta el conflicto, porque la profesión jurídica es de conflicto, es de choque. Eh, lo otro que es muy importante son las facultades histriónicas. La, la, el, el abogado representa un rol, no es tu visión la que estás defendiendo, sino que es la visión de tu cliente. Entonces, desempeñar ese rol, a veces uno tiene que dejar de lado sus propias convicciones para defender los intereses de tu cliente. Eso es súper importante. Eh, y en eso tiene que ver mucho el tema de la seguridad, el tema de no ponerse nervioso. O sea, por ejemplo, no estoy diciendo que no puedan estudiar derecho las personas que tengan dificultades de habla, pero si frente a una pregunta en público te cuesta, no sé, pues te dicen, Martina, dígame tal cosa, y tú empiezas, ay, sí, que no es como recomendable que te enfrentes a audiencia. No sé si me explico bien. O que, por ejemplo, tuvieran miedo al micrófono, o a las cámaras, cosas de ese tipo, porque
la gran mayoría de la audiencia se graban, hay que enfrentarse al público, hay que enfrentarse también a los medios de comunicación. Es posible que con el rol, no sé, pues salgas de una audiencia y te pesquen los periodistas y te agarren con micrófonos por arriba de la cabeza. eh, o que existan jueces con personalidad más fuerte, que te reten. eh, en fin, digámoslo de esa manera, el abogado litigante tiene que cultivar una posibilidad de darse a entender, no sucumbiendo a las adversidades. Por ejemplo, si tu colega está, imagínate, estás tú en una audiencia con un colega tuyo y te dice algo entre medio, así como, no sé, como en doble sentido, o, o entre líneas, y tú piensas y dices, me está diciendo algo en contra mía. No sé si me entiendes. Entonces, cuando tú te picas, te calientas, eso no lo puedes hacer. Es muy parecido al tema deportivo. Fíjate que los futbolistas, los basquetbolistas que se pican, no ganan. Tienen que de alguna manera cultivar como una suerte de cuero chancho. Eh, digámoslo así, para el área de la litigación. Obviamente, si no vas a litigar y vas a estar en tema de escritorio, la verdad que eso es irrelevante. Pero la profesión ha atendido el hecho de que muchísimos se titulan, ha venido un poco en descrédito últimamente. No ha sido bueno la proliferación de tantas facultades de derecho ni de tantos profesionales que hay. Si tú me apuras y me dices, bueno, ¿cuál sería la solución? Yo creo que la solución podría ir de la mano, que se ha hecho en otros países y se ha hecho históricamente también, no solamente con la profesión de abogado, es establecer vedas, así como la veda del loco, veda de la profesión de abogado. Ponte tú que en 10 años no se titule nadie, por decir una cosa, hasta que bajen los niveles de empleabilidad. Porque los más perjudicados justamente son los nuevos. Los nuevos, los más chicos, tienen dificultad de entrar a los empleos porque como hay saturación profesional, se complica. Ahora bien, independientemente de eso, la profesión de abogado, en la medida que uno se la toma en serio, abre otras, llamémoslo así, opciones. Eh, es una buena profesión, pero hoy día está como saturado. Y llamaría a pensársela 2 veces antes de optar por acá. Eso, de hecho, justo eso le iba a preguntar. Si usted ahora se encuentra como conforme con la elección de carrera que tomó y con su actual trabajo, y si le recomendaría a algún joven en este momento estudiar la carrera de Derecho. Claro, mira, yo creo que el tema de elección de la carrera es tan complicado como elegir pareja, es tan complicado como casarse, ¿ya? Es una decisión que va más allá del mero tema laboral. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos es desdramatizarlo. ¿En qué sentido? En que uno a trabajar va a subsistir. No sé si me explico bien. Lo que se busca es conseguir el pan de cada día, ¿vale? Entonces, en eso no hay que ponerle más color del necesario, ya no romantizar la profesión. Eh, porque al romantizarlo se cae en el riesgo de idealizar, y el idealismo en ninguna de sus formas es bueno. O sea, el idealismo en general es una cuestión nefasta. Eh, hay, por lo menos desde mi punto de vista, hay que combatir todo tipo de idealismo. El idealismo es una cuestión que hace muchísimo daño, sobre todo a los jóvenes. No, hay que inyectarse dosis de realismo permanentemente. Y usted me va a decir, pero René, ¿cómo me dice eso si usted estudió filosofía y generalmente la filosofía es como más idealista y todo? Por lo mismo, por lo mismo, como sé de lo que estoy hablando, creo que no es conveniente
idealizar las cosas. Ahora, dicho eso, más importante, va a sonar un poco cliché lo que voy a decir, pero es verdad. Más importante que la elección de profesión, uno tiene que situarse bien en qué es uno mismo, en sus capacidades, o sea, ser honesto con uno mismo. Porque de repente como que uno trata de cumplir con los papás, con los amigos, con el entorno, etcétera. Y terminan estudiando carreras que en realidad no es que les llaman mucho la atención, sino que las toman por descarte o por estudiar. Hoy día se está produciendo un fenómeno bien complejo en donde sobran profesionales y faltan trabajos. Es una cuestión que está ocurriendo no solamente con la carrera de abogado, digamos. Pasa con psicología, pasa con ingeniería comercial, pasa con periodismo, pasa con trabajo social, pasa con kinesiología. En la región, o sea, acá en Copiapó pasa mucho con los profesores de educación física, los profesores de inglés, etcétera. Hoy día faltan profesores de matemática de liceo. La mayoría que hace clases de matemática no son profes, son ingenieros, o los que hacen química, física, etcétera. Entonces, quizás es bueno buscar donde hace falta, más que rellenar en donde ya está sobresaturado. Eso por una parte. Por otra parte, la profesión que uno tenga va a depender de cómo estás tú anímicamente y como persona. Si tú anímicamente y como persona estás bien, la profesión que tengas te va a ir bien. Y si no tienes profesión, también. Porque a ver, ¿cómo decirlo? El éxito en la vida no tiene que ver necesariamente con la posesión de títulos, sino que tiene que ver con, con una convicción sólida de sentir que se hacen bien las cosas. Y esas cosas que se hacen bien pueden ser dentro de una profesión o dentro de un trabajo cualquiera. Y sobre todo en el ámbito familiar. Creo que hoy día hace falta que se fortalezcan las familias y que no nos llenemos de solteros o solteras que en vez de tener hijos tienen perrijos. Entonces el día de mañana los perrijos no los van a cuidar, porque todos vamos para viejo y los muchachos jóvenes creen que no van a ser nunca viejos. O sea, por ejemplo, tú, Martina, tú debes tener, ¿cuánto? ¿17, 18? 18. Ya. Una persona de 18 años cree que nunca va a tener 60, Es ¿cierto? difícil ¿Cierto? pensarlo. Es difícil pensarlo, pero es así. Te comunico que si sigues viva vas a cumplir en algún rato 60 años, Sí. ¿vale? Entonces, también hay que pensar en eso. Eh, Pasa mucho en las familias de hoy en que son muy poquitas personas jóvenes que tienen que sostener a muchas personas viejas hacia arriba. Antes era al revés. Eran poquitas personas viejas arriba y muchos jóvenes abajo. Por ejemplo, muchos primos, muchos hermanos, los papás, los abuelos. Ahora son un hijo, los papás, los tíos, los abuelos. ¿Te fijas? Es persona joven, muy poca cantidad que tiene que soportar, llamémoslo así, una pirámide para arriba invertida, que debiera ser al revés. No sé si me estoy explicando. Sí. Están los papás, los hijos, los nietos, ¿cachai? Más nietos, más hijos, etcétera. Pero ahora es al revés. Y si tú piensas, algunos no están teniendo hijos y con suerte tienen mascotas. Entonces, la pregunta es, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Entonces, ¿eso lo soluciona la profesión? ¿No? No lo sé, no lo sé. Que los cuidados, los afectos no se consiguen con un título. O sea, podemos correr el riesgo de tener mucha gente cesante con título también. O gente que prefiere el desarrollo profesional al desarrollo afectivo o al desarrollo familiar. Hay que tratar siempre en estas cosas de
obviamente uno trata, uno propone y Dios dispone. Pero si está en nuestras manos, tratar de tener un equilibrio en esas áreas, no dejarlos desequilibrados. Por ejemplo, el área profesional y el área afectiva debieran conversar y ir de la mano, porque ahí es donde uno mete la pata. Y uno dice estas cosas no porque lo haya hecho estupendo, al contrario, pues generalmente los que tenemos un poquito más de edad hablamos desde el error, pues, porque hemos metido la pata, eh, sabemos que ojalá las futuras generaciones aprendan del error de uno, pues no que ese, comillas, mal ejemplo sirva para enmendar. Yo creo que por ahí va la cosa. Y eso entronca con el tema de la profesión. Usted me va a decir, pero René se fue para otro lado y la cuestión. No, la profesión, como te decía al principio, es tan importante como elegir una pareja. Y uno cree que se casa con eso y que es para toda la vida. Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que desdramatizar estas cosas y si, por ejemplo, uno toma una carrera que a la mitad uno dice, no, pero en realidad no me gusta mucho, o qué sé yo, siempre es mejor arrancar. Soldado que arranca sirve para otra batalla, que seguir en algo que a uno no le gusta, o que no cree que no tiene dedos para el piano, etcétera. Ahora, si te gusta lo que estás haciendo y además puedes desarrollarte en las otras áreas, fabuloso. Yo creo que lo mejor que uno tiene que hacer antes de pensar el tema profesional es tratar de estar bien uno como persona. Ya. Usted anteriormente igual mencionó esto de la rápida evolución como de los cambios tecnológicos, Ujú. de los cambios sociales. ¿Cómo ve el futuro de su área o de derecho en general? ¿Y qué innovaciones o tendencias cree que tendrán mayor impacto dentro del desempeño de esta profesión? Mira, creo que se puede mirar desde dos puntos de vista, a lo menos. Uno no muy positivo y uno, digámoslo así, más positivo. El no muy positivo, la sobreexposición en redes sociales. Hoy día, por ejemplo, en el TikTok tú vas a encontrar abogados que se ofrecen por 2 chauchas para llevar un juicio. Entonces eso tampoco facilita mucho las cosas, sobre todo a los que están por venir. No sé si me explico. Tú entras a estudiar derecho, Martín, imagínate, y te toca competir con un tipo que te ofrece un divorcio por 5 lucas. Imagínate, un juicio de divorcio por 5 lucas. Tú decís, pero ¿cómo? No vaya a vivir con eso, ¿te fijas? Pero están compitiendo con eso. Entonces, el sobre publicidad en TikTok yo creo que es denigrante y que tiene que ver con una cuestión de los tiempos actuales. Y yo no me hubiera imaginado hace 20 años atrás ver a un abogado por TikTok diciendo, contrátame, contrátame, así como casi con esos pasitos, como es de la musiquita de TikTok, ya ni me acuerdo. Hay muchas, contrátame, yo soy René, contrátame. Y haciendo un paso, ¿cachai? No me Sí, lo hubiera imaginado, pero hay, hoy día hay. Y no solamente hay abogados haciendo esos shows por TikTok, también hay médicos. No sé si tú los has visto, no te han salido. sí, sí, he Hágase la visto. cirugía estética conmigo, póngase tal presa, ¿me entiendes? Entonces, eso que uno pudiera pensar antes que la tecnología iba a ayudar a cosas positivas, la verdad es que esa sobreexposición no es, o por lo menos a mí no me gusta, no encuentro que sea productivo. Ese sería como el aspecto un poco negativo. Y lo otro que como que se chacreó el asunto del acceso a la información, recién te lo comenté. Pero lo positivo con todas estas cosas, en que de alguna manera los temas tecnológicos que, por ejemplo, pudieran servir mucho a lo que estamos haciendo ahora, que es una entrevista, ¿cierto? Si no tuviéramos la tecnología en este rato no pudiéramos estar conversando, ni pudiéramos grabar tan fácil, ¿cierto? Con una buena calidad, etcétera. Pero la tecnología puede hacer que se valoren mucho más los intercambios humanos personales. O sea, por ejemplo, preferir
la reunión presencial a la reunión virtual, de, de juntarse, de saber mirar a los ojos, de saber, uy, me estará mintiendo, cómo se está comportando, si está moviendo o no las piernas, etcétera. Porque, por ejemplo, tú en este rato no estás mirando si yo estoy moviendo o no las piernas. No. ¿Te fijas? Entonces, si yo la estoy moviendo, a lo mejor tú puedes decir, está nervioso. Te estoy poniendo un ejemplo. Eh, lo otro, la irrupción de la inteligencia artificial puede hacer que el día de mañana ya no sean necesarios los abogados, porque obviamente la inteligencia artificial va a tener mucha mayor capacidad que tú de aprenderse artículos de la ley de memoria. Sí, o sea, no creo que podamos competir con el chat GPT respecto de eso. Bien, entonces quizá el desafío vaya por que el exceso de tecnología, llamémoslo así, en la contra, nos haga humanizarnos un poquito más. ¿Mm? Con defectos y virtudes, si no estamos diciendo que no nos vamos a encontrar todo bueno, todo imposible. Pero estas cosas son como un bisturí. Tú conoces los bisturí, ¿cierto? Sí, Bueno, con un bisturí yo te puedo salvar, ¿cierto? Te quito el apéndice, ¿cierto? Para que no te dé apendicitis y no te pase a peritonitis, ¿cierto? Te salvo la vida con un bisturí. Pero con el mismo bisturí yo lo puedo pescar en tu cuello y rajarte la yugular y matarte. Y el mismo bisturí, ¿te fijas? Entonces depende de cómo tú utilices esa herramienta, que en este caso es la tecnología, para hacer cosas buenas o malas. Yo creo que en ese orden de cosas, esto nos debe llevar a dejar de alguna manera el relativismo, esto de que todo vale, nadie tiene la última verdad, a hacer una contra, o sea, de que hay cosas que son importantes, de que existe la verdad, que no todo da lo mismo, que hay cosas buenas, que hay cosas malas, etcétera. Yo creo que, o sea, esa es mi esperanza, porque que, que dejemos un poco el relativismo de lado. Pero bueno, esos son deseos. ya para ir cerrando un poco, usted en este momento podría decir cuáles son sus planes o proyectos a futuro o cómo espera que estos proyectos sigan contribuyendo a su campo de trabajo o a la sociedad en general. Como te decía recién, en lo profesional, yo trabajo, espero tener las energías y la salud para seguir trabajando. Ese sería mi plan, o sea, no morirme. Mi plan es no morirme. Pero en lo investigativo me gustaría mucho hacer este rescate del idioma español, de la religión católica, de nuestras raíces, de la hispanidad, del encuentro hispanoamericano, de revitalizar nuestra historia, nuestras raíces, etcétera. En la medida que nosotros, como pueblo, tengamos unidad y tengamos nociones de nuestro ser profundo, vamos a poder tener derecho. No sé si me estoy dando a entender bien en eso. Sí, El derecho es un resultado, no es un fin en sí mismo, ¿vale? El derecho es un resultado de años de, de sedimentación cultural. Lo voy a tratar de decir muy en corto. Nosotros no podríamos comprender nociones jurídicas si no fuera por nuestros conquistadores, ¿ya? Los españoles trajeron a América con la cruz y la espada detrás de sí, el derecho romano y la filosofía griega. Es el derecho romano, la filosofía griega y la religión católica lo que hace el crisol de nuestra civilización, ¿vale? Y eso es lo que nos da la juridicidad. Esta es una cuestión compleja, discutida para algunos, para mí no tanto,
eh, pero que tiene que ver con el tema civilizatorio. Entonces, si nosotros no defendemos esa tradición, corremos el riesgo de quedarnos sin derecho. Y, y el derecho no es o sea, a ver, para decirlo en simple, porque podríamos estar mucho rato en esto, pero para decirlo en simple, el derecho funciona cuando no hay guerra. Si hay guerra, no hay derecho, ¿Por qué? porque si impera el más fuerte nomás. Mm, El derecho funciona cuando los pueblos consolidan una cierta paz y de alguna manera hacen que la fuerza sea empleada por algunos en algunas ocasiones. Por ejemplo, si tú no pagas, yo te embargo y te quito tus fines. En esos casos, yo empleo la fuerza, ¿te fijas? sí. Pero si estamos en guerra, eh, no hay derecho, no funciona. No sé si me expliqué. Es como la ley del más fuerte nomás. Tal cual, es como estar en la selva. En la selva no, eso no es jurídico, po. No sé si me explico. Sí, Lo jurídico funciona cuando las cosas funcionan. ¿Te fijas? Una notaría no va a estar funcionando si te están bombardeando en la notaría, ¿vale? claro, No vas a poder celebrar un contrato si, no sé, pues caen bombas, etcétera. O si hay una delincuencia desatada, o si hay carteles de droga, ¿te fijas? En donde Chile vaya perdiendo paulatinamente la autoridad. O sea, no puede funcionar el derecho sin autoridad. Entonces es como raro, yo sé que hay muchos, lo conozco a varios también, que son anarquistas y estudian derecho. Es súper simpático, es como raro porque es contrario. O sea, tú no puedes ser anarquista y pretender que funcione la jurisdicción, es imposible. Po. O sea, se puede, sí, pero es como un poco contradictorio. Eh, lo digo así, el cultivo de la ciencia jurídica tiene que ver con el orden y la autoridad. Si tú no tienes orden y no tienes autoridad, olvídate de lo jurídico. Porque ya. no se puede. Imagínate tú un partido de fútbol sin árbitro. Sí, O po. imagínate tú un partido de fútbol sin líneas de marcación de la cancha. O sea, ¿hasta dónde llega jugando? ¿Sí? ¿Kilómetros? No, pues la cancha tiene un rayado. El rayado de la cancha es lo jurídico. Entonces, en la medida que seamos capaces de respetar eso, puede funcionar lo otro. Si no, no. No, no funciona así la cosa. Entonces, por ejemplo, en épocas que se han vivido recientemente, como el famoso estallido social y todo, ahí se pudo advertir que el derecho de un día para otro se nos vino abajo y no había nomás. Sí, pues, por ejemplo, ¿qué sacas tú con tirarle el código penal a un delincuente que entra, te encañona y te quita las cosas o te mata? Dice, no, es que el artículo no sé cuánto dice que los de... No, chao, te va a pasar por encima, no sé si me explico. Sí, sí entiendo. Eso no es una situación jurídica, obviamente, es una cuestión de fuerza. Entonces, cuando impera la fuerza, no funciona lo jurídico. Ya. Es así. Sí, sí, entendí como las analogías. Primero que todo, o sea, después de todo, ¿Mm? gracias por compartir su tiempo, sus ideas conmigo, por darme a conocer un poco más la carrera. Para cerrar un poco, le quería preguntar si tenía ¿Mm? alguna cita o algún lema ¿Mm? que para usted signifique harto personal o profesionalmente y que desee compartir. Eh, sí, fíjate que hay un decálogo del maestro que hizo Gabriela Mistral. Eh, bueno, ¿para qué vamos a decir quién es Gabriela Mistral? Pues yo creo que todos la conocemos. Sí, Y la maestra Gabriela Mistral enseña que simplificar es importante, hacer las cosas difíciles en fácil, no al revés, po.
Porque hay algunos mala onda, así que las cosas fáciles las explican en difícil y como con palabras rebuscadas, o así como todo enredoso. Entonces, Gabriela Mistral en uno de sus decálogos del maestro dice, simplifica, porque simplificar no es quitar esencia, una cosa así. Yo creo que eso, por lo menos a mí me ha motivado siempre, o sea, trasladar el lenguaje jurídico que a veces puede ser muy obstruso, muy enredado, muy oscuro, con palabras raras, etcétera, trasladarlo a un lenguaje llano, pero no por ser llano, ser, ¿cómo decirlo?, banal. No es lo mismo llano que banal. Entonces, creo que con esa cita de Gabriela Mistral, nuestra tremenda poetisa, y enorme católica, no podemos cerrar la conversación. Ya. Muchas gracias de nuevo por compartir y por ayudarme. Ok. Hablamos entonces. Sí. ¿Me lo manda por correo o cómo? Espérame un ratito, déjame ver cómo paro esto. Detener grabación. Chun, chun, detener grabación.